¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que sea, donde quiera que sea, y como quiera que sea, que usted así como quien dice, no sintonice. Han transcurrido los primeros 17 días del año 2025. En este día viernes, hoy se celebra la memoria de San Antonio Abad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Carta a los Hebreos capítulo 4, verso 1 al 5 y verso 11. Hermanos, mientras está en pie la promesa de entrar en el descanso de Dios, tengamos cuidado, no sea que alguno se quede fuera, porque a nosotros también se nos ha anunciado este mensaje de salvación, lo mismo que a los israelitas en el desierto, pero a ellos no les sirvió de nada oírlo, porque no lo recibieron con fe. En cambio, nosotros que hemos creído, ciertamente entraremos en aquel descanso al que se refería el Señor cuando dijo: por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Los trabajos de Dios terminaron con la creación del mundo, ya que al hablar del séptimo día, la Escritura dice que Dios descansó de todos sus trabajos el día séptimo, y en el pasaje de que estamos hablando, afirma que no entrarían en su descanso. Apresurémonos pues a entrar en ese descanso, no sea que alguno caiga en la infidelidad, como le sucedió a los israelitas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabanzas al Señor del Salmo 77, verso 3. En adelante, no olvidemos las enseñanzas del Señor. Cuanto hemos escuchado y conocemos del poder del Señor y de su gloria, cuanto nos han narrado nuestros padres, nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. Que ellos también lo cuenten a sus hijos para que en Dios coloquen su esperanza, cumplan los mandamientos del Señor y no echen al olvido sus enseñanzas. Que no vayan a ser como sus padres, generación rebelde y obstinada, inconstante de corazón e infiel a Dios de alma. No olvidemos las enseñanzas del Señor. Aclamación antes del Evangelio, San Lucas 7:16. Aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de allí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto nada igual.
Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, cuán importante es entrar en el descanso del Señor. El capítulo 4 de Hebreos se centra en la idea de mantener la fe en Cristo como sumo sacerdote y en la promesa de Dios de ofrecer descanso a través de Cristo. En el verso 1, el autor de la carta de Hebreos señala que Dios sigue ofreciendo el descanso prometido, pero solo a través de Cristo. En los versículos 1 al 5 se repite la advertencia de no perderse el reposo de Dios. No hay que perder ese reposo de Dios. Se enfatiza que la incredulidad puede impedir que se alcance el reposo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Hermano, hermana, el reposo de Dios significa paz con Dios, libertad de la esclavitud en la adoración y el servicio a Dios, liberación de la carga de la observancia mosaica, libertad de culto según el Evangelio. La carta de Hebreos se basa en muchas porciones del Antiguo Testamento para defender que Cristo es la máxima expresión del plan de Dios para la humanidad. Una vez más, la carta de Hebreos se basa en muchas porciones del Antiguo Testamento para defender que Cristo es la máxima expresión del plan de Dios para la humanidad. Por otra parte, mis amados hermanos y hermanas, es importante guardar y cuidar el descanso de Dios. Alguien podría preguntar, pero Padre, ¿la misericordia no borra los pecados? No, lo que borra los pecados es el perdón de Dios. Para poder entrar en el reposo, en el descanso de Dios, es necesario tener cuidado y no pecar. En Hebreos, de alguna manera nos está diciendo que no pequemos más, que no endurezcamos el corazón como nuestros padres. La misericordia es la forma como Dios perdona, porque Jesús podía decir, yo te perdono, vete, como le ha dicho a aquel paralítico que le habían bajado desde el techo. Tus pecados te son perdonados. Aquí dice, vete en paz. Para entrar en el descanso de Dios significa paz con Dios. Jesús va más allá. Le aconseja de no volver a pecar. Aquí se ve la actitud misericordiosa de Jesús. Defiende al pecador de sus enemigos. ¿Quién es este para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién sino solo Dios? Ese es el enemigo del paralítico. Porque supuesta o ciertamente por su pecado, ay, los fariseos, buenos para condenar. ¿Conoce a alguien así? Bendito sea Dios que no. Aquí se ve la actitud misericordiosa de Jesús. Defiende al pecador de sus enemigos. Defiende al pecador de una condena justa. También nosotros. ¿Cuántos de nosotros tal vez deberíamos ir al infierno?
¿Cuántos de nosotros? Y esa condena es justa. ¿Por qué? Por pecadores. Y Él, o sea, Jesús, perdona más allá. Con esa misericordia de Dios. Esa misericordia va más allá y transforma la vida de una persona de tal manera que el pecado se ha dejado de lado. Al que disimula el pecado y no lo deja, no le será perdonado. Pero el que se aparta del pecado, le será perdonado. Es como el cielo. Nosotros miramos al cielo tantas estrellas, pero cuando llega el sol por la mañana, con tanta luz las estrellas no se ven. Y así es la misericordia de Dios, una gran luz de amor, de ternura. Dios no perdona con un decreto, sino con una caricia, acariciando nuestras heridas del pecado, porque Él está involucrado en el perdón, está involucrado en nuestra salvación. Y así Jesús hace de confesar, no humilla, no dice, ¿qué has hecho? Dime, ¿y cuándo lo has hecho? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y con quién lo has hecho? No, vamos, y de ahora en adelante no peques más. Así nos dice Jesús. Es grande la misericordia de Dios. Nos perdona acariciándonos. Qué atrayente es la persona de Jesús. Se juntaron tantos que ni aún junto a la puerta cabían. Es cautivadora su figura porque refleja el amor del Padre. Él les hablaría del amor misericordioso de Dios que perdona al que le ofende y luego de perdonarle, le ama como al más querido de sus hijos. No le guarda resentimiento, sino que le da todo lo que le daría al hijo fiel y todavía más porque sabe que es débil y necesita de un mayor amor y cuidado. Sin embargo, no todos los presentes le escuchaban por primera vez. Al menos así parece por la forma de actuar. Quizá le estaban siguiendo desde tiempo atrás. Quizá le habían visto obrar y habían convivido con él. No lo sabemos. El hecho es que aparecen 4 personas que conducen a un enfermo a Cristo, hacia Cristo. ¿Por qué lo hacen? Lo más seguro es que ya conocían al maestro y también conocían el amor que en ese momento enseñaba a los demás. Quizá habían sido objetos de su bondad divina y ahora se dedican a pregonar la gran novedad del amor de Dios. Ha sido tan grande su experiencia y es tan grande la felicidad que han sacado de ella, de tal manera que se dedican a comunicarla a los demás y a tratar de hacerla partícipe al mayor número de personas posibles. Es tan grande su deseo de transmitirla que rompen el techo de la casa para que un hombre más goce de la felicidad que da ser blanco del amor divino. Así debemos hacer cada uno de nosotros, hermano, hermana, en nuestras vidas. Esforzarnos por conocer profundamente a Cristo para transmitirlo al mayor número de personas posible, por encima del cansancio o del sacrificio que ello puede implicar. La verdadera felicidad de muchas personas depende de nuestro mensaje. No lo reservemos para nosotros mismos, sino comuniquémoslo. En nuestra oración pidamos a Dios que aumente siempre nuestra fe, queridos hermanos.